Muy bien, le dijimos que teníamos la visita de Raúl Horacio Boyle y la verdad que es un gusto, un amigo de la vida y que está en Venado Tuerto pasando cuántos días y por qué motivo. La verdad que un gusto, ¿no? Que estés aquí para mí, para tanta gente que tiene hacia vos un gran recuerdo. Gracias, Julio. Y encantado y agradecido por esta invitación, que no me esperaba, fue una sorpresa. Pero qué mejor, ¿no?, que poder hablar así. Y la verdad que, ¿cuánto hace que viniste? ¿Por cuánto tiempo finalmente se extiende esta presencia tuya? Bueno, vinimos la primera semana de octubre y nos quedamos, lo digo en plural porque es mi esposa y yo, los dos, y nos vamos el 11 de diciembre. Esta vez ya venimos o tratamos de venir con cierta frecuencia, esta vez un poco más largo, más tiempo, es un poco como para compensar porque el paréntesis, este último paréntesis fue largo, demasiado largo, 4 años. 4 años sin venir. 4 años del COVID, más una operación seria que tuvo mi esposa y entonces una larga recuperación y bueno, sí, 4 años prácticamente justos, demasiado. Bueno, ¿y allí en París qué te ha quedado? ¿Qué me ha quedado? En este momento ya diciendo cuándo vuelve Raúl. Y bueno, en París vive nuestra hija con sus 2 nietos para una ciudad grande, enorme, como digamos Buenos Aires, una cosa más bien infrecuente, viven a 3 cuadras del departamento nuestro. Y un poquito más lejos, lejos para Europa, acá no sería tanto, en Ámsterdam vive el hijo con su familia, o sea, con sus 2 hijos. Así que esto es el Raúl Horacio Boyle europeo. Europeo. Bueno, la vida te llevó para ese lugar y fuiste construyendo. Sí. Lo cierto es que hay un Raúl Horacio Boyle con una etapa venadense. Y me gustaría ir a esa etapa, Raúl, para que, por ejemplo, digas a la gente, como los Boyle, un apellido, tanta historia, tanta raigambre, ¿de cuál de las ramas de los Boyle sos? Mi papá era Alfonso Boyle, más conocido, no sabría por qué, pero le decían Ponchi. El Ponchi Boyle. Sí, era un abogado, en la época en que eran muy pocos los abogados, era una decena. Me parece que fue una muy linda época para el trabajo profesional porque eran verdaderos colegas. Diría que no sé si todos, pero la mayoría amigos, cosas que hoy sería surrealista, pero como los tribunales estaban en Melincue, claro, y había que tomar el ómnibus para ir a Melincue, y el ómnibus iba por camino de tierra, o sea que llegaban totalmente cubiertos de polvo, entonces claro, no iban todo el tiempo, no iban por un asunto a Melincue y se daban o se encargaban al que viajaba los expedientes para que hiciera los trámites. Y en muchos casos se los daban al abogado de la otra parte, que llevaba sin ningún problema y que jamás se le hubiera ocurrido poner un dedo en ese expediente. Podía haber arrancado una hoja y al diablo el expediente. Ponchi Boyle, figura también, ¿no?, recordada. ¿Y no sabes el sobrenombre por qué? No. Una cosa de chico, siempre le dijeron así, y supongo que tiene algo que ver con poncho, a lo mejor te usaba un poncho de chico, alguna cosa así. Uno recuerda siempre su estudio en calle Belgrano. Sí, justamente, sí, ahí tenía el estudio, ahí empecé yo al principio y ahí fue que cuando me casé fuimos a vivir. Mis padres se trasladaron a otra casa, esa quedó libre y la ocupamos nosotros ese tiempo que estuvimos viviendo en Venado. Viéndolo a Ponchi, ¿te fuiste entusiasmando con la profesión de abogado? Sí, no hubo para nada una imposición, a veces se da eso, el padre que insiste, estimula, presiona para que el hijo siga la carrera del padre. En el caso mío no fue así. Diríamos que la influencia fue más sutil.
yo lo escuchaba. El estudio era la habitación de adelante de la casa, o sea que era Claro. casa y estudio. O sea, los clientes se sentaban Claro. en lo que era la sala de recibir. O sea que la secretaria tenía su mesa con su máquina de escribir ahí. O sea, convivíamos con ese estudio. Yo le escuchaba en fin, los comentarios que hacía y muchas veces lo acompañaba a Melincué, o alguna vez también a Rosario cuando iba a la Cámara de Apelaciones. O sea que poco a poco, naturalmente, me fui embebiendo en eso. Y cuando llegó el momento de decidir, de decir, bueno, ¿qué voy a estudiar? Yo creo que no lo pensé mucho, fue como un camino natural. ¿Sí? A todo esto, ¿la primaria y la secundaria dónde la habías hecho? La primaria, yo hice un primer año en preescolar y un primer grado en Buenos Aires. Mis padres vivían en Buenos Aires en esa época. Y cuando tenía 7 años, vinieron a Venado Tuerto, entonces fui ahí a la escuela normal, hice el primario ahí, después el secundario fui a Córdoba, al Liceo Militar, pupilo, periodo del que no guardo el mejor de los recuerdos, pero bueno, así fue. De ahí pasé a Santa Fe, a la Facultad de Derecho, o sea que ya, lo que vino después, ese peregrinaje, ¿no? Esa cosa así un poco de nómade, yo no sé si a lo mejor ya se fue gestando. De chico, porque fui cambiando de lugar. Yo viví muy poco con mis padres, Claro. así en familia, siempre estuve afuera. ¿Y tus lazos en Venado Tuerto no se dieron, por ejemplo, con un club, con un deporte en particular? Amigos sí, seguramente. Sí, amigos sí, pero no más que eso, porque yo estuve muy poco. Claro. Pensaba que, el primario, claro, estaba acá, pero el secundario eran los meses del verano y muy pocas veces en el año, porque Córdoba queda lejos, y entonces era cuando había a lo mejor vacaciones de invierno, o supongamos el 25 de mayo si pegaba que era lunes o viernes, una cosa así. ¿Algún pero amigo de esa época que hayas mantenido contactos? Y Gustavo Giner. Gustavo Giner, claro. Sí, claro. Gustavo fue en alguna medida, fuimos amigos por herencia. Nuestros abuelos maternos, los dos eran amigos. Mis padres eran amigos de los padres de él y nosotros naturalmente fuimos amigos después. Temas de la historia, ¿no? Porque en aquella etapa estamos hablando que... ¿Naciste en qué año, por ejemplo? En el 46. 46. Sí. Y bueno, son tiempos donde, claro, hay un Venado Tuerto de mucha calle de tierra. Sí, claro. No sé, Belgrano, la Belgrano, como se dice, San Martín, Casey, Castelli, eran pavimentadas. El resto, la casa de mis abuelos en Mitre, era Mitre entre Casey y Moreno, era de tierra. Claro. De ahí hasta la Ruta 8, todo era de tierra. Yo iba a una clase de inglés en, ¿cómo es la calle? La que va a la ruta también, el Colegio de los Hermanos. Irigoyen. Y eso era de tierra. ¿Con Priotti? No, Mrs. Kuhn. Ah, claro. Sí. Y bueno, sí, vamos con la bicicleta en la calle de tierra. Cierto, ¿no? Toda la tierra. Esos recuerdos traen saudades, traen mucha fuerza, ¿no? Sí, lindo, claro. Lo cierto es que hoy hay también que hablar de esa primera etapa de tu vida. ¿Terminaste el liceo? ¿El secundario? Hice los 5 años, Hice los 5 años. Sí. Bueno, y empezás luego la carrera de abogacía en Santa Fe. En Santa Fe, en la ciudad de Santa Fe. Sí. Y ya estamos llegando entonces a la década del 70. Sí. En esa década vino el compromiso político. Sí, fue al final. Yo en la facultad no tuve una militancia, se puede decir. Al fin no tiene nada que ver, si querés, con el compromiso político, pero a lo mejor en algo pudo haber jugado. Cuando terminé la facultad, tuve la suerte de haber podido participar
en lo que en esa época organizaban los estudiantes al final de la carrera, los llamados viajes de estudio, que se pagaban con una rifa monumental, porque se rifaban autos, nosotros rifamos autos, departamentos, un auto importado, un Chevrolet Camaro, eso. Yo fui el presidente del grupo ese organizador del viaje. Y con ese, en fin, con el producto, digamos, de la rifa, viajamos, fuimos 23, viajamos por Europa, pero además fuimos a Egipto y a Marruecos. El único país que no visitamos, no te sabría decir por qué razón, fue Rumania. Todo lo demás visitamos todos. Fue 8 meses. Y el viaje ese yo me di cuenta que me cambió. No fui la misma persona cuando volví. Estaba como con los ojos como muy abiertos, como muy, ¿cómo decir? Como muy poroso a todo. Y bueno, entonces ahí sí, eso jugó en alguna medida, una cierta sensibilidad, y bueno, empecé sí como decís vos, a militar. ¿Y la definición por el peronismo en ese momento te habrá significado algún sacudón familiar? Digamos, no creo que fue la idea que mejor recibida por la familia, porque no era el caso, no soy de una familia peronista, para nada. Debo decir también, en esa militancia y después conociendo, en fin, otra gente, he visto, así compañeros, amigos, que eran como de familia peronista, era como una tradición peronista, era algo que no se discutía, era en otro orden de cosas, como ser hincha de Boca. Claro. Se nace casi hincha de Boca, porque los papás son hinchas y el abuelo también y todo lo demás. No era tu caso. No fue mi caso. Mi caso fue más bien, como decirlo, un enfoque más racional, no porque el otro es irracional, pero como menos afectivo. Me dije, a ver, a lo mejor quizás me atraían más una visión más izquierdista, como más avanzada, más fuerte, más combativa, más brutal en alguna medida. Pero me pregunté, sí, pero ¿todo eso para qué? Para apoyar, ayudar, contribuir en algo a que la situación de la población, de la gente, de los que no tienen medios, tienen pocos medios. Entonces, ellos son peronistas, el pueblo es peronista. Entonces, soy yo el que tengo que acercarme a los demás, si pretendo aportar algo. No voy a pretender que la gente venga a mí. Entonces, por eso una llegada más racional que afectiva. Pero lo viví, lo sigo viviendo. Terminó siendo fuerte, un compromiso fuerte, y ese compromiso político luego viene el golpe del 76, hace que sufra las consecuencias, ¿no? Sí. Ese modelo represivo que se instaló. Bueno, en tu caso, ¿qué ocurrió? En mi caso estuve detenido 2 veces, una vez en febrero del 76, caso absolutamente infrecuente en esa época. Me liberaron en poco tiempo. Poco tiempo, a ver, para ser más preciso, poco tiempo en comparación con lo que padecieron cantidad de amigos, de compañeros que estuvieron meses o años presos. En el mejor de los casos, otros ni siquiera eso, su situación fue todavía mucho peor. Pero poco tiempo quizás tampoco es la palabra, porque... Esa fue la primera vez. Sí, cuando uno dice horas en una cárcel, es un mundo, es una enormidad. Pero en fin, relativamente fue poco tiempo. Esa fue la primera vez. La segunda vez fue más tiempo, tampoco fue lo que le sucedió a la gran mayoría de los amigos y compañeros, junio y julio, y ahí también volví
a tener así milagrosamente, podría decir, la liberación, y un personaje turbio que contribuyó a la liberación fue el día que salía de la jefatura de policía. Fue muy claro. Me dijo: pibe, una vez es mucha suerte, 2 veces es un milagro, 3 veces boleta. Claro. O sea, vos te tenés que ir, si es que, en fin. Y ahí vino el camino entonces del exilio. Sí, ahí fue claro que no había otra cosa que hacer más que esa, y fue entonces un par de meses así medio escondido, medio clandestino, hasta tener la documentación, pasaje, arreglar un poco lo que significaba salir disparando. Tenías 20 y pico. Sí, sí. Bueno, en esos 20 y pico años te vas a Europa y llegás finalmente... 20 y pico, 30, 30 años. Del 46 al 76, Claro, 30 justo. 30 sí, años, bueno. Así es. Llegas a Europa, te instalás y lográs insertarte en el espacio de Naciones Unidas. En fin, sí, pero haciéndolo más corto al proceso. Al principio no, yo de Naciones Unidas ni nada. Se trataba de salir adelante como se podía. Entonces, no sé, di por ahí unas clases de castellano con mi esposa los meses del verano. En París estamos hablando de hace muchos años atrás ya, muchos porteros, sobre todo en los barrios, digamos, donde los inmuebles son más cotizados, de más valor, que tienen porteros, o tenían, eran españoles. Entonces, los meses del verano tomaban vacaciones. Durante 3 meses, entonces, tuvimos contratos de reemplazante de portero. Bueno, y así un poco, y después, bueno, gracias a que conocí 2 amigos y una amiga, 3 argentinos cordobeses, que lo conocí a través de un compañero del liceo que había tenido, que habíamos sido muy amigos. Él me conectó con ellos ya estaban en París y los 3 estaban trabajando en la UNESCO. La chica era secretaria y los otros 2 eran mecanógrafos. Y bueno, me acerqué a ellos, me ayudaron mucho, y al final de la última semana de junio del año 77 tuve un contrato de 5 días, de lunes a viernes, para reemplazar a alguien, un dactilógrafo que salía de vacaciones. Me dieron ese contrato y después empezó ya el verano, entonces fueron otros que empezaban a tomar vacaciones, los fui reemplazando a ellos y después ya empecé y continué. Qué historia, ¿no? Ahí entras a funcionar, a trabajar con este sistema en UNESCO, y de ahí se dio después una expansión. Llegaste a tener realmente un trabajo muy valioso dentro de lo que es ese ámbito. Sí, tuve, bueno, muchos años así de mecanógrafo. Es un poco difícil encontrar, lo intenté de 1000 maneras, pero era un poco difícil conseguir la solución, porque visto por un funcionario del servicio de personal, yo había pedido ese contrato, había firmado el contrato para ser mecanógrafo y de golpe pretendía hacer otra cosa. Entonces no se entendía muy bien eso. ¿Por qué? En la función pública internacional, las Naciones Unidas, es un poco como en el ejército. Están los suboficiales y los oficiales, que son 2 mundos que conviven pero que no se cruzan, mundos aparte. Y en las Naciones Unidas también está el servicio profesional y lo que llaman servicios generales. Yo, mecanógrafo, era servicio general, entonces, bueno, no había manera porque no se entendía eso que yo pretendía. Hasta que, buscando, mandado cientos de cartas con mi currículum vitae, me enteré que la UNESCO tenía un proyecto en un país africano, Guinea Ecuatorial, y que en ese proyecto había un puesto de voluntario de las Naciones Unidas. O sea, no es
parte del sistema, una cosa como al costado, no es parte de la carrera, pero me dije, esto a lo mejor me puede dar otra imagen, me puede presentar de otra manera. Y entonces, bueno, fuimos 2 años a Guinea Ecuatorial. ¿Con tu mujer? Con mi mujer y con los chicos. A Guinea. Bueno, y ahí el trabajo fue de hacer... Ahí era, digamos, era un proyecto de formación de maestros, porque el presidente de turno de ese país había tenido la idea brillante de terminar con la podredumbre occidental, como había llamado, y entonces cerró todas las escuelas y persiguió a los maestros. Entonces la UNESCO, llegado el momento, años después, contribuyó, colaboró yo para fundar o rehabilitar el sistema educativo. Y entre eso, bueno, había un servicio de formación de maestros y yo estaba ahí. ¿Este país entonces era Guinea? Sí, que lo que fue antiguamente era la Guinea Española. Ajá. El único país de habla castellana de África. País grande. Pequeñísimo, diminuto, también raro. Una isla donde está la capital, la capital se llama Malabo, y una parte pequeña, es como un cuadrilátero, muy pequeño, en la parte continental. Y ahí la ciudad, por decirlo de alguna manera, era un pueblo. Bueno, lo más importante era Bata, sobre el mar, en la costa, y el centro de formación de maestros estaba ahí y ahí fuimos a parar. 2 años en Guinea, este pequeño país así en África. 2 años sin haber podido comprar nunca ni un diario, ni una revista, ni hacer las compras. No había nada. Nada. Teníamos, las Naciones Unidas nos ponía, éramos un grupito de una decena de personas, nos ponía a disposición una avioneta cada 45 días para ir a Douala, en Camerún, a hacer las compras. Íbamos 2 días ahí, ese día íbamos a hacer las compras, a la noche íbamos a una boîte, a bailar, porque en Guinea no había luz, así que mal podía funcionar una eventual boîte. Y hacíamos, en 2 días era, digamos, como caminar por el paraíso. ¿Habrá crecido este país? ¿Habrá evolucionado? Tenemos amigos de esa época, concretamente un español, un biólogo que estaba cuando estábamos nosotros, y él siguió muchos años más en Guinea, después a otros países. En este momento está en la República Centroafricana, es el director de los parques nacionales de la República Centroafricana. Bueno, él fue no hace tanto tiempo a Guinea Ecuatorial como consultor, que también están tratando de hacer una cosa parecida, y me dijo que el país ha cambiado, pero cambió sí el aspecto, pero la vida no cambió. Tienen autopistas, así, pero no autopistas desiertas, porque no hay ningún vehículo que circula, porque es un país petrolero. Descubrieron petróleo, pero claro, el petróleo ese, o la renta de ese petróleo no se distribuye, se acumula, en fin. Claro. Guinea Ecuatorial, y de ahí, ¿a qué otro país? De Guinea, entonces, volví a la UNESCO, estuve unos meses más, como ese proyecto donde había estado trabajando en Guinea no estaba terminado y la jefa del proyecto se había retirado, entonces me propusieron, lo hice, fui por 7 meses más, por la primera estuvimos 2 años, fui 7 meses más, pero ahí ya fui solo porque era menos tiempo, para cerrar el proyecto. Después de eso volví a la UNESCO, volví a hacer otra misión más a Guinea Ecuatorial, pero ya ahora en una misión con la Organización Mundial de la Salud. En esa época el programa de lucha contra el SIDA de la Organización Mundial de la Salud estaba cobrando importancia, estaba creciendo, se estaba formando y la organización, es decir, insistía mucho, estimulaba a los países a que hicieran lo que llamaban los planes a mediano plazo de lucha contra el SIDA.
Entonces fue un equipo de consultores, me propusieron, yo fui también, y claro, después me di cuenta, haber estado todo ese tiempo, la primera vez 2 años, la segunda vez 7 meses, la otra vez, la tercera 1 mes y medio, o sea, casi 3 años, es visto como haber hecho la Legión extranjera. Claro. El que soporta eso, que no protesta, que no crea problemas, dice, este tipo está para lo que sea. Así Estamos hablando con Raúl Horacio Boyle. Los recuerdos de Venado han pasado a ser ahora, estoy viendo los recuerdos de Venado como una referencia, ¿no?, que hacíamos, pero ha pasado a ser ahora el recorrido por el África, por Europa, UNESCO, París. ¿Algún otro país quedó para mencionar? De ahí, entonces, la vuelta de Guinea, inmediatamente me propusieron ir a Senegal. Estuvimos 7 años en Senegal y ya entonces en el programa de lucha contra el SIDA de la Organización Mundial de la Salud. Ese programa, al cabo de los 7 años que estuvimos, se cerró para crear uno en su lugar, que ya no fue de la Organización Mundial de la Salud, sino un programa de las Naciones Unidas, un programa especial, dada la gravedad, la crisis que había provocado el VIH. Se creó ese programa especializado únicamente para enfrentar al VIH, y yo pasé del programa de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, a ese programa ONU-SIDA, en este caso ya en Ginebra. Estuve 7 años, estaba a cargo de la sección de América Latina del programa. Ya te digo, 7 años en Ginebra. De ahí pasé a Haití, estuve 2 años en Haití, primero en Haití y después me incorporaron a la oficina de Haití y la República Dominicana, así que estaba 3 semanas en Haití y 1 semana en la República Dominicana. Ahí me tocó una especie de guerra civil, fue cuando derrocaron al presidente Aristide. La situación fue tan grave desde el punto de vista de seguridad que evacuaron a todos los familiares. Mi esposa entonces la mandaron a la República Dominicana y lo que llaman quedó únicamente el personal prioritario, digamos así, como un grupo de emergencia. Yo me quedé y bueno, fueron 2 años en Haití. Vamos a hacer una pausa, estamos hablando con Raúl Horacio Boyle, vamos al encuentro de los anunciantes y tenemos por supuesto más para que nos cuente de su recorrido por la vida, por Europa, su amistad con Gustavo Beitelman. Vamos a estar entonces en esta charla donde estamos compartiendo vivencias y recuerdos con Raúl Horacio Boyle. El mundo va muy rápido. Adaptarse a los cambios es fundamental para crecer. Estar a la vanguardia y ser asertivos en cada decisión también. Comprender los tiempos y tener la voluntad de esperar a que cada proceso nos permita crecer es el principio del éxito. En Cuichigabeglio, hace 30 años, acompañamos sueños y proyectos respaldándolos y dándoles la seguridad que necesitan para prosperar. La confianza de elegirnos. La tranquilidad de estar protegido.
Comuna de Wilray, creciendo junto a la gente. Presentación del libro 31. Cordón Cuneta en General López y Avenida Argentina. Asfalto en Barrio Rosales. Área de discapacidad. Martes y jueves de 8 a 10 horas. Mantenimiento de caminos rurales. Cerca de las instituciones, junto al Senador Enrico. Riego asfáltico en calle 25 de Mayo. Piedra Camino de Pasquini. Ampliación de 4.500 metros de la red de gas. Comuna de Wilray. Gestión Benjamín Gianetti. El mundo va muy rápido. Adaptarse a los cambios es fundamental para crecer. Estar a la vanguardia y ser asertivos en cada decisión también. Comprender los tiempos y tener la voluntad de esperar a que cada proceso nos permita crecer es el principio del éxito. En Huichigabeglio, hace 30 años, acompañamos sueños y proyectos respaldándolos y dándoles la seguridad que necesitan para prosperar. La confianza de elegirnos. La tranquilidad de estar protegido. El recorrido que hacíamos con Raúl Horacio Boyle tuvo que ver con sus recuerdos de Venado Tuerto y también su vida en distintos países europeos, sus miradas también sobre esto que es UNESCO, su rol. Y ahí, en lo que tiene que ver con el hoy de Naciones Unidas, después de la experiencia que tuviste, ¿te parece significativo o ha pasado a ser algo, a ver, cómo podríamos calificar, una referencia institucional que carece de peso, de contenido, meramente declamatorio? ¿Tiene un rol, como se soñó en su momento, de importancia en los asuntos estratégicos del mundo? A ver, yo creo que para encontrar la respuesta en todo caso, hacer un comentario, habría que hacer una diferencia. Cuando se habla de las Naciones Unidas, es un término, es una institución que cubre un gran espectro. Está las Naciones Unidas en sí mismas, que sería el organismo político, con su sede en Nueva York. Y al mismo tiempo está lo que se llama el sistema de las Naciones Unidas, que incluye una serie de organismos llamados organismos especializados, que tienen una función política también, pero sobre todo técnica. Por ejemplo, la UNESCO se ocupa de educación, cultura, ciencia, información. La Organización Mundial de la Salud se ocupa justamente de eso, de la salud. Y hay otras más. Entonces, algunas de esas sí tienen peso fuerte. Esas organizaciones que tienen una tarea más precisa, más concreta, esas yo creo que tienen peso y bueno, han contribuido. Con los distintos comités que también se han estructurado, ¿no? Claro, han contribuido a cambios, por ejemplo, la lucha contra el analfabetismo de la UNESCO, o digamos, operaciones memorables, como fue la salvaguardia de los templos de Abu Simbel en Egipto, cuando el lago se creó la represa de Asuán y por ende el lago Nasser, esos monumentos que son maravillosos quedaban tapados por el agua, o sea, se perdían, se terminaban. Y la UNESCO montó un operativo para sacarlos de ese lugar, ponerlos en un lugar seguro, es decir, a una cierta altura, cosa que hasta el día de hoy esos monumentos están y se preservaron. O sea, en todos los órdenes técnicos, esas organizaciones, a mi modo de ver,
cumplen en mayor o menor medida. El tema de refugiados también ha sido importante. También, ¿cierto? Lo que es más dudoso y que se va haciendo cada vez más complejo a medida que pasa el tiempo es el papel de las Naciones Unidas como ente político y con ese mandato fundamental que tiene, que es de preservar la paz. Digamos, cuando vemos que en este momento hay, por lo menos, y seguramente a lo mejor hay algún otro conflicto más, pero por lo menos hay dos guerras que están actuando simultáneamente en Ucrania por un lado y en Israel y Gaza por otro lado, y entonces uno se dice, ¿y qué pasa? ¿Hay temor en Europa por esto? Digamos, a ver, hubo, como todo, uno se acostumbra, la gente se acostumbra. En un primer momento, cuando fue la invasión de Rusia en Ucrania, y que parecía como un movimiento avasallante, el avance, ¿no es cierto?, de las tropas rusas, se sintió un gran temor porque Rusia es una potencia nuclear. Entonces, digamos, en un primer momento, por ese avance tan rápido, tan acelerado, que parecía que la guerra podía terminarse en poco tiempo con la ocupación total de Ucrania, y después con la defensa de los ucranianos que se empezó a equilibrar, hay más de uno y algún comentarista que dijo, y el peligro está que este señor apriete el botón. Claro. Porque eso está. Y tampoco no sería ninguna novedad, sí. porque no nos olvidemos que ya se tiraron en Japón 2 bombas atómicas. O sea, ¿por qué no una tercera? Sí, no hay nada que cortar. El rol del Papa Francisco ¿tiene significación? ¿Es reconocido, mencionado o pasa desapercibido? No, pasar desapercibido para nada. Digamos, es reconocido y por un lado y denigrado por otro. Es decir, su actuar crea, en todo caso en algunos sectores, una gran polémica, pero es indudable que es uno de los, dejemos de lado su función de Papa como jefe de la Iglesia Católica, sino su papel de jefe de Estado. El Vaticano es un Estado. Su papel de jefe de Estado, él está llevando adelante una política y un compromiso personal en algunos temas candentes que yo no veo ningún otro gran dirigente internacional que se ocupe, como por ejemplo el de los migrantes, cuando habla de que el Mediterráneo se ha transformado en un cementerio, y tiene mucha razón. Es de los pocos que clama, por ahora lamentablemente en el desierto, de que eso es absolutamente inadmisible. Bueno, incluso participar en una conferencia por primera vez, ¿no?, por el tema medioambiental, compromiso que exhibió en encíclicas como Laudato Si, ¿no? Todo esto que es un compromiso del Papa Francisco por cuidar nuestra tierra, ¿no? También. Y lo lleva no solamente, digamos, en un ámbito restringido como podría ser en una misa el sermón, sino ha ido al Parlamento Europeo, a las Naciones Unidas, a llevar ese mensaje, digamos, un mensaje de responsabilidad. En este caso, lo que vos mencionás sería todo el mundo. En el caso de los migrantes, en los europeos. Claro. Es decir, señores, genera resistencia, genera algún rechazo en algunos sectores conservadores. Genera resistencia porque molesta. Los gobiernos europeos, digamos, en regla general no hacen nada o hacen muy poco. Entonces molesta que al fin y al cabo es quizás el único dirigente que se puede dar lujo de tener millones de personas detrás de él y en todo el mundo. Entonces una palabra del Papa pesa, y eso molesta. Y molesta también, incluso y particularmente, en algunos sectores internos de la Iglesia. Sí, le han pedido, han tratado a algún sector, digamos, de serrucharle el piso. El Papa argentino. ¿Y la Argentina tiene qué imagen en Francia? Bueno, esa, mira, es una pregunta que alguna vez ya me han hecho y que te diría que es un poco incómodo para contestar. Para decirlo rápidamente,
No se habla, no hay, pero ya voy a aclarar enseguida por qué, porque parece muy negativo esto que acabo de decir. No se habla, Argentina no cuenta, pero a ver, no cuenta como no cuentan tampoco los otros países latinoamericanos. Ahora, ¿por qué no cuentan? Puede sonar feo, triste, pero bueno, tiene su explicación. Dice, Europa nunca, salvo de la época de la colonia, pero eso ya pasó hace mucho tiempo, no ha tenido ya después un vínculo con América Latina. Sí, hay un vínculo formal y eso, pero no va más allá. Los europeos sí están perfectamente al tanto, porque hasta el día de hoy están muy presentes en África. Toda el África estuvo repartida en claro, colonias que eran colonias europeas, hasta una época muy reciente fue los años 60, la descolonización. Y fue la descolonización del punto de vista político y yo diría más bien formal, porque hasta el día de hoy está lo que se denomina el neocolonialismo, con la presencia de otras maneras, intereses comerciales, la presencia militar y demás, que hace que son semicolonias. Tiempo atrás, Meloni, quien está al frente de Italia, fue dura con Francia, ¿no? Diciendo, me están reprochando a mí varias cosas en Italia, pero no se hace cargo Francia de la explotación de sus colonias, ¿no? Claro, sí. Qué tema, ¿no? Son, bueno, contradicciones. Sí. Y entonces, perdón, es por eso que el público europeo está muy al tanto de lo que pasa en África, porque claro, además muchos de ellos, si no es el papá, ha sido el abuelo que estuvo haciendo el servicio militar o estuvo trabajando, fue colono. ¿Ya? En cambio en América Latina no. Igualmente hay artistas argentinos que se destacan. Ah, sí, claro, sí, y muchos y muy buenos, y que yo, directores de teatro como Jorge Labelli, por ejemplo, músicos, artistas, claro, muchos. Bueno, Jairo triunfó en Francia. Mucho, sí. Tuvo su éxito. Sí, tuve un amigo muy querido, Hugo Herrera de Arias, que fue un gran amigo de Jairo, incluso él es padrino de uno de los hijos, porque Hugo murió, padrino de uno de los hijos de Jairo. Piazzolla, imagínate, claro. ¿Reconocidos entonces? Sí. Mirá, cuando decís Piazzolla, nosotros con mi esposa, así, normalmente cuando tomamos el desayuno y eso, ponemos la radio, una radio que se llama Radio Classique, radio de música clásica. Y con mucha frecuencia entre los temas, hay temas de Piazzolla, que se los considera como música clásica. Mira qué notable, ¿no? Sí. Bueno, hay otros argentinos y hay un venadense que también tiene su presencia en Europa, del cual sos amigo, tomás café con él, Gustavo Beitelon. Más que amigo, somos primos. Ah, primo. Primos segundos, pero primos al fin. Es el único familiar que yo tengo en Francia. Y sí, lo veo con frecuencia. Tenemos una muy linda relación. Gustavo es alguien que francamente se ha destacado. Él es profesor en el Conservatorio de Rotterdam, en Holanda. Un pianista excepcional. Sí, pianista, compositor. Música de películas que lo tienen a él como gran responsable. Claro. Permanentemente está viajando, lo llaman a conciertos. En Alemania va mucho, Estados Unidos, Canadá. No, se ha destacado. ¿Está bien de salud actualmente, me decías? ¿Mejoró? Está mejor, sí. Tuvo serias dificultades, pero ya antes de venir nos vimos. Pasé una tarde lindísima conversando con él y ya está bien recuperado. Además tiene una fuerza, un coraje que no tengo ninguna duda que va a salir adelante. Bueno, Argentina le gana a Francia el Mundial. Uh-huh. Ahí sí que no han tenido en cuenta los franceses. Sí. No apareceremos en lo que vos planteabas de esa historia que decías, claro. Pero en esos días fuimos... Sí. Noticia y seguramente rechazados por los franceses. En todo caso, no muy contentos. No muy contentos.
En cambio, fue muy lindo. Creo que te comentaba que, bueno, tengo como una hija, sí. Tenemos una hija en París, que vive ahí muy cerca del departamento nuestro. Ella tiene 2 hijos. Y bueno, fuimos con mi señora ahí a cenar con él las noches de los partidos, y particularmente cuando fue la final. Yo quedé sorprendido y muy contento, muy a gusto, porque me di cuenta que a pesar de la distancia y las circunstancias, Valeria, la hija, fue con nosotros, claro, a Francia cuando tenía menos de 2 años. Se puede decir que es francesa, claro. Hizo todo en Francia. Y sin embargo estaban ahí todos, y los hijos de ella, que los 2 nacieron ahí, allá, mejor dicho, con las camisetas, los saltos, gritando, eufóricos. Sí, con Messi como figura. Claro, con una gran alegría, compartiendo ese momento. Qué lindo, ¿no? Eso la verdad que es revincularse con claro, la tierra, ¿no? Claro. ¿Te hace falta eso a vos? ¿Te nutrís de estas venidas, por ejemplo? Yo te diría que lo he notado con esta particularmente. Quizás a lo mejor ha jugado este largo paréntesis. 4 años fue demasiado. Y además no era simplemente un viaje, era una necesidad de venir, y tuvimos la suerte o la buena idea de hacerlo. Estuvimos así, hicimos un muy lindo viaje por Jujuy y Salta, y fue, a ver, ¿cómo decirte? Fue una especie de sensación de pertenencia. Me sentí muy bien, o nos sentimos, porque mi esposa también, muy felices en primero viendo paisajes maravillosos, francamente una cosa única lo que hemos visto. Humahuaca, Tilcara, Purmamarca, pero también ese ambiente humano, una especie de quietud, de tranquilidad, diría una especie de inocencia de la gente. Es como, no sé, uno flota ahí, uno se siente tan bien, todo es tan lindo, es muy fuerte eso. O sea, Europa es bellísima, pero tenemos también tanta riqueza y potencialidad que la verdad que no tenemos nada para enviar. Seguramente. Yo vine convencido, pero además se nota ahí. Claro, a medida que supongo que uno se aleja de esas regiones y que vas yendo a ciudades más grandes, Rosario, Buenos Aires, que son ciudades lindas. Buenos Aires es una ciudad fascinante, seguro, pero el bullicio, las carreras, la agitación, no sé, lo otro es muy bello. Don Horacio, ha sido un gustazo grande tenerte aquí en esta mesa, y claro, siempre quedan temas para hablar, ¿no? La verdad que ha sido muy rico todo lo que fuiste contando, y la verdad que bueno, ahora ya no en UNESCO funcionando, tranquilo con tu vida, tomando café. ¿En qué lugar de París? Me gusta ir ahí, bueno, lo que se llama el barrio latino. El barrio latino. Está lindo. Una parte que es el Parque de Luxemburgo. Ajá. Un parque hermoso, muy lindo ahora, en primavera, verano, los colores, la luz. Es una ciudad muy bella. La verdad que, bueno, un gusto grande que hayas estado aquí con nosotros. Muchas gracias, Julio. Muchas gracias a los oyentes. Raúl Horacio Boyle estuvo con nosotros, recorrimos desde su venado tuerto de la adolescencia, la juventud, a su exilio en Europa, su paso por Naciones Unidas, por UNESCO, por distintos países del África.